Hola, somos NotGuru y convertimos data financiera en historias fáciles de entender. En este análisis financiero nos enfocaremos en Tencent. Hoy la misión es muy específica. No vamos a hablar del último personaje de un videojuego o de una nueva función en WeChat. No, hoy vamos a otro nivel. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a levantar el capó de este gigante tecnológico para entender qué es lo que realmente lo mueve. El motor, exacto. Queremos descifrar su motor financiero. De dónde saca el dinero, qué tan bueno es convirtiéndolo en ganancias y sobre todo cómo está usando esa enorme montaña de efectivo para construir su futuro. Exacto. Y para lograrlo, tenemos una serie de reportes financieros que nos dan una visión muy clara hasta finales del año 2025. Ok. Al final del día, lo que queremos responder es una pregunta simple. Todo ese famoso ecosistema de Tencent, que parece una navaja suiza digital que lo hace todo, ¿de verdad se traduce en un negocio con resultados financieros igual de impresionantes? Claro, vamos a ver si los números respaldan la fama. A ver si es cierto. Ok, vamos a desglosar esto, porque antes de sumergirnos en los estados de resultados, creo que es clave entender qué es Tencent. Totalmente de acuerdo. Y la palabra clave es ecosistema. No es una empresa que hace una sola cosa, es un universo digital. El centro de ese universo es WeChat, que en China se conoce como Weixin, y llamarlo app de mensajería es quedarse cortísimo. Cortísimo, sí. Es una super app donde la gente no solo chatea, sino que paga sus cuentas, invierte, pide un taxi, juega y consume noticias, todo sin salir de la misma plataforma. ¿Todo en un solo lugar? Y el otro pilar, que es probablemente como la mayoría fuera de China la conoce, es el de los videojuegos. Ah, claro. Es que no es un jugador más, es el mayor vendedor de videojuegos del mundo por ingresos. El número 1. Son los dueños de Riot Games, los creadores de fenómenos culturales como League of Legends y Valorant. Y también de Supercell, ¿no? Y también de Supercell, la gente detrás de éxitos móviles como Clash of Clans. Es, sin exagerar, un imperio del entretenimiento digital. Lo que es fascinante aquí es cómo esos dos pilares se combinan para crear una máquina de ingresos muy diversificada. No dependen de una sola cosa. Ok. Si miramos las finanzas, que es a lo que vamos, vemos que todo se agrupa en tres grandes motores. A ver. El primero y el más grande es el de servicios de valor agregado, o VAS. Que ahí entran los juegos y las suscripciones. Exacto. Videojuegos y suscripciones a música, video, todo eso. El segundo motor es el de servicios de marketing, que es básicamente la publicidad que vemos dentro de todo ese universo digital. La publicidad en WeChat, por ejemplo. Justo. Y el tercero, que está creciendo a un ritmo impresionante, es fintech y servicios empresariales. Y ahí está la nube. Ahí entra la potencia de los pagos con WeChat Pay y su apuesta por la computación en la nube, Tencent Cloud. De acuerdo, entiendo el ecosistema. Juegos, social y ahora la nube. Pero la pregunta del millón es si ese ecosistema gigante se traduce en un negocio igual de gigante, en términos financieros. Esa es la pregunta. Empecemos por la escala. ¿De qué tamaño de monstruo estamos hablando? Es un monstruo de proporciones épicas. Estamos hablando de una empresa con una capitalización de mercado que ronda los $700,000 millones. $700,000 millones. Para que nos hagamos una idea, eso la pone en la misma liga que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Ok, es enorme. ¿Y cómo le fue recientemente? Pues no es solo grande, sigue creciendo. Los datos más recientes que tenemos, del tercer trimestre de 2025, muestran que los ingresos llegaron a $193,000 millones de RMB. $193,000 millones de RMB. Son más de $25,000 millones en solo 3 meses. En un trimestre. Pero lo que más me llama la atención es el crecimiento, un 15% más que el mismo trimestre del año anterior. Exacto. Pero una empresa de ese tamaño, crecer a doble dígito es una verdadera proeza. No es lo mismo crecer un 15% cuando eres una startup que cuando ya eres un coloso. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, ese crecimiento no es pasivo ni accidental. Está impulsado por decisiones muy deliberadas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los informes detallan que los ingresos de sus juegos a nivel internacional se dispararon entre un 30 y un 40%. ¡Wow! O sea que Valorant y los demás están funcionando muy bien fuera de China. Increíblemente bien. Y al mismo tiempo, el negocio de publicidad digital creció más de un 20%. Y ese 20% no es un número abstracto. Significa que los anuncios que vemos son cada vez más efectivos y las marcas están dispuestas a pagar más por ellos. Exactamente. Y la razón queda en las fuentes. Es la mejora en su tecnología de inteligencia artificial para orientar esos anuncios. Ah, ok. No es solo crecimiento por inercia. Es el resultado directo de inversiones estratégicas que están dando frutos muy claros y medibles. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Una cosa es generar muchos ingresos y otra muy distinta es ser rentable. La rentabilidad, claro. De todo ese dinero que entra, ¿cuánto se convierte de verdad en beneficio? Hablemos de los márgenes, porque aquí es donde creo que se ve la verdadera calidad de un negocio. Y en el caso de Tencent, los márgenes son la primera muralla de su fortaleza financiera. Son espectaculares. ¿Qué tan espectaculares? En el año fiscal 2024, el margen bruto fue del 53%.
Pero es que para el tercer trimestre de 2025, esa cifra ya había subido al 56%. Un momento, un margen bruto del 56%. ¿Qué significa eso en la práctica? A ver, para ponerlo en perspectiva, un margen bruto del 56% está al nivel de empresas de software puro como Microsoft. Ok, eso es un gran punto de comparación. Pero Tencent lo logra mientras gestiona negocios tan distintos como videojuegos, que tienen costos de desarrollo, servicios en la nube que requieren una infraestructura carísima, y sistemas de pagos. Claro. Significa que su ecosistema no solo es grande, sino que es absurdamente eficiente. Por cada 100 RMB que ingresan, después de pagar los costos directos, se quedan con 56 RMB en el bolsillo. Impresionante. ¿Y el margen operativo? Si miramos más abajo, el margen operativo, o EBIT, que ya incluye gastos de marketing y personal, se mantiene en un solidísimo 32%. Un 32%. No es de extrañar que uno de los reportes de evaluación le dé una calificación de 96 sobre 100 en resultados generales. Entendido. Pero mientras revisaba los informes, vi que hablan constantemente de cifras IFRS y non-IFRS, y los números son distintos. ¿Ah, sí? Para ser sincera, a veces parece una forma de maquillar los resultados. ¿Es así? Es una excelente pregunta, porque puede generar confusión. Yo no lo llamaría maquillar, pero sí es una forma que tiene la empresa de contar una historia más favorable. A ver, explícame. La cifra non-FRS es como si Tencent nos dijera, miren, olvídense por un momento de los gastos no monetarios o de las subidas y bajadas de valor de nuestro portafolio de inversiones. Ok. Así de bien funciona nuestro negocio principal, de juegos, publicidad y nube. En el último trimestre, ese beneficio limpio, non-FRS, fue un 12% más alto. Ya veo. Pero lo realmente potente aquí, y esto es clave, es que incluso la cifra oficial y estricta, la IFRS, ya es increíblemente sólida. O sea que el negocio no necesita ese filtro para verse bien. Para nada. Es rentable se mire como se mire. Ok, eso lo deja mucho más claro. Ahora, hay un dicho en finanzas que dice que el beneficio es una opinión, pero el efectivo es un hecho. El famoso cash is king. Exacto. Una cosa es la rentabilidad en el papel y otra es el dinero que de verdad entra en la cuenta del banco. ¿Cómo le va a Tencent en ese frente? Le va extraordinariamente bien, y este es el foso lleno de dinero que rodea la fortaleza. Suena bien. Su capacidad para generar efectivo es masiva. Los reportes indican que el flujo de caja operativo, o CFO, en 2024 superó los 306.000 millones de RMB. Ok, pero la cifra importante es el flujo de caja libre, ¿no? Esa es la que realmente nos interesa, el flujo de caja libre, o FCF. Expliquemos eso de forma sencilla. Pensemos en el flujo de caja libre como el sueldo limpio de la empresa al final del año. Ok. Es el dinero que le queda en la cuenta bancaria después de haber pagado todas sus facturas y de haber reinvertido lo necesario para mantener y hacer crecer el negocio. El dinero real, contante y sonante. Exacto. Es el efectivo que queda disponible para hacer lo que quiera. ¿Y en el caso de Tencent, de cuánto dinero estamos hablando? En 2024, esa cifra fue de casi 244.000 millones de RMB. Un momento, 244.000 millones. Eso es más de 30.000 millones de dólares. Sí. ¿En un solo año? ¿Qué hace una empresa con tanto efectivo de sobra? ¿Simplemente lo guarda en el banco? Porque eso parece hasta un problema de lo bueno que es. Es un excelente problema para tener, y nos lleva directamente al corazón de su estrategia financiera. Ajá. Con esa cantidad de efectivo, la empresa es una fortaleza. De hecho, tiene lo que se llama una posición de caja neta. ¿Qué quiere decir eso? Significa que tiene más dinero en efectivo que toda su deuda combinada. Por eso los reportes le dan una calificación de 93 sobre 100 en solidez financiera. Es una posición casi a prueba de balas. Casi. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tienen una cantidad masiva de efectivo, una verdadera montaña de dinero. ¿Qué hacen con él? Lo están desplegando en dos frentes muy claros y estratégicos. Ok. El primero es devolver una parte importante a sus accionistas. Se comprometieron a recomprar al menos 80.000 millones de dólares de Hong Kong en acciones durante 2025. 80.000 millones es una de esas cifras tan grandes que cuesta visualizarla. Pensemos que con ese dinero se podría comprar una empresa entera como Spotify. ¡Wow! Y para Tencent es solo el plan de recompra de acciones para un año. Al hacer esto, reducen el número de acciones en el mercado, haciendo que cada una de las restantes valga teóricamente más. Es un mensaje muy fuerte de confianza en su propio valor. Totalmente. ¿Y el segundo frente? El segundo frente es usar esa potencia de fuego financiera para invertir masivamente en lo que ven como la próxima gran ola tecnológica. Me imagino que hablamos de... Y ese futuro, según todos los informes, tiene un nombre muy claro: inteligencia artificial. Ok, están invirtiendo una fortuna en IA, pero ¿no es eso lo que dicen todas las grandes tecnológicas ahora mismo? Sí, se ha vuelto casi una obligación. ¿Hay alguna evidencia en estos informes de que la inversión de Tencent sea diferente o esté generando resultados reales, o es solo para no quedarse atrás en la carrera? Esa es la pregunta clave, y los números nos dan una respuesta sorprendente. A ver. Los informes destacan un aumento brutal del gasto de capital, o CAPEX, en 2024. Llegó a ser el 12% de los ingresos. Que es una cifra altísima. Altísima.
Y ese dinero fue directamente a comprar GPUs, servidores de alto rendimiento y construir centros de datos para IA. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa? La lógica te diría que si gastas una cantidad masiva de dinero en proyectos a largo plazo como la IA, tu rentabilidad a corto plazo debería sufrir, ¿verdad? Claro, estás sacrificando beneficios hoy por un posible retorno mañana. Tiene todo el sentido. Pues en el caso de Tencent, no. Ah, no. Los datos muestran que el retorno sobre el capital invertido, o ROIC, que es la métrica que mide precisamente qué tan rentable es la inversión total en el negocio, Ajá. de hecho, mejoró. Pasó del 11.2% en 2023 al 13.3% en 2024. Eso sí que es impresionante, porque significa que se están volviendo más rentables mientras pisan el acelerador a fondo en la inversión más costosa de la década. Exacto. ¿Cómo es eso posible? Es la señal más poderosa de una gestión extremadamente disciplinada. Significa que las inversiones en IA no son solo un centro de costos, sino que ya están empezando a hacer más eficientes sus negocios existentes. Como la publicidad o los videojuegos. Correcto. Están gastando de forma agresiva, pero lo hacen de una manera que vuelve al negocio general más fuerte y rentable. Ok. De hecho, el marco de evaluación que analizamos les da una puntuación perfecta, 100 sobre 100, por esta disciplina de inversión. Para cerrar este análisis financiero, la imagen que me queda es la de una fortaleza. Tencent no es solo un conjunto de aplicaciones populares. Es mucho más. Es una máquina de hacer dinero, con murallas altas de rentabilidad, un foso profundo lleno de efectivo, y ahora están usando sus recursos para construir una nueva torre de inteligencia artificial sin debilitar la estructura principal. Esa es la historia que cuentan los números. Es la de una asignación de capital extremadamente disciplinada. Un equilibrio casi perfecto. Están logrando un equilibrio casi perfecto entre dos objetivos que a menudo compiten: devolver capital a los accionistas y al mismo tiempo invertir agresivamente en el futuro. Y les está funcionando. Por ahora, los datos demuestran que están teniendo éxito en ambos frentes. El principal riesgo, como bien mencionan las fuentes, sigue siendo externo e impredecible: el entorno regulatorio y geopolítico de China. Que es un factor que escapa a su control directo. Exactamente. Y hay un último dato de los informes que me dejó pensando. Mencionan que Tencent tiene una cartera de inversiones en más de 600 empresas a nivel global. 600, ¿sí? A medida que sigue generando estas cantidades masivas de flujo de caja libre, año tras año, una pregunta fascinante para reflexionar es, ¿de dónde vendrá la mayor parte de su valor en el futuro? Buena pregunta. De sus propias operaciones, como los videojuegos y WeChat, o de su increíble habilidad como inversor tecnológico global, convirtiéndose en una especie de fondo de capital riesgo gigante que cotiza en bolsa, pero impulsado por el motor de un imperio de redes sociales y entretenimiento.